Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Isaías capítulo 34, la ira de Jehová contra las naciones. Vamos a orar. Padre eterno y bondadoso, gracias te damos, Señor, por tus cuidados, por regalarnos este día más de vida. Y te pedimos en este momento que la presencia de tu Espíritu sea una realidad, para que al abrir la Escritura tú seas nuestro director, nuestro guía, nuestro maestro. Gracias por tus bondades, gracias por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 34 de Isaías es un mensaje sobre la destrucción de Edom o Idumea y que llega a representar simbólicamente a los enemigos del bien, porque Edom muchas veces fue el más cruel y despiadado de los enemigos de Judá. Este juicio también es para Judá y se extiende también a todas las naciones y para todos los tiempos. Isaías describe en este capítulo el fin triste y terrible no solo de las naciones de sus días, sino también del terrible fin de los impíos en el tiempo del fin. La primera parte de este estudio son los versículos 1 al 4. Dios llama la atención a través del profeta porque juzgará a todas las naciones y es un mensaje universal. Miremos los versículos 1 y 2. Acercaos naciones, juntados para oír, y vosotros pueblos escuchad. Oiga la tierra cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que él produce. Porque Jehová está airado contra las naciones, indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Esta es una proclamación de parte de Dios que convoca a todas las naciones de la tierra. Está llamando a cuentas. Dios va a decretar su juicio, aunque todo apunta al juicio que vendrá a las naciones paganas de aquella época. Sin embargo, nos remonta al momento cuando Él vendrá a juzgar a todos los reyes de la tierra. Dios está airado. Lo primero es que Dios está indignado ante las amenazas de Asiria y su abierto desafío a Dios. Recuerden que la ira de Dios es muy diferente a la ira de los hombres. Asiria llegó a afirmar que Dios no es mejor ni más poderoso que los dioses inventados de otras naciones. Esta nación atenta contra el pueblo de Dios y representa todos los intentos del enemigo de levantar las fuerzas del mal para destruir, acabar con los hijos de Dios. Esta misma figura aparece en Joel capítulo 3 versículo 2, dice: reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat. Allí entraré en juicio con ellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Así que aquí se nos muestra, hermanos, una reunión en la que el Señor va a juzgar a las naciones que atentaron contra el pueblo de Dios. Y por supuesto representa todas las huestes del mal que en el final del tiempo se reúnen para entrar en batalla contra el pueblo de Dios. Esto lo leemos en Apocalipsis capítulo 16 versículo 14, donde dice: pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Es el momento del desenlace final, el momento en que el Señor se manifestará en favor de su pueblo. Sigamos estudiando Isaías 34, pero ahora el versículo 3. Dice: los muertos de ellas serán arrojados, de sus cadáveres subirá el hedor y los montes se disolverán con la sangre de ellos. Aquí se habla de una terrible matanza. Los cuerpos quedan sobre la faz de la tierra. Y esto nos recuerda que cuando Dios intervino en el ejército asirio, 185,000 soldados
quedaron muertos y sus cuerpos quedaron sobre la faz de la tierra. Isaías usa una hipérbole al decir que los montes chorrean sangre, es decir, que habrá una destrucción que será tan grande que todo quedará cubierto de sangre. Este mensaje es totalmente escatológico y al mirarlo, pues vemos que cuando Jesús venga, los impíos perecerán ante la presencia del Todopoderoso. Veamos la visión profética de Jeremías capítulo 25 versículos 31 y 33. Dice: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a espada, dice Jehová. Y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde un extremo de la tierra hasta el otro. No se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Este es el comienzo de los 1000 años, donde el enemigo de las almas, Satanás, verá los resultados de su terrible obra, de la cual no se arrepentirá. Volvamos a Isaías capítulo 34, y entonces llegamos al versículo 4, donde dice: todo el ejército de los cielos se disolverá y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo ejército como se cae la hoja de la parra, como se cae la de la higuera. Los efectos de la ira de Dios se sentirán en los cielos. El sol, la luna, las estrellas son conmovidas y el cielo se enrolla como un pergamino. Es interesante que Apocalipsis use la misma figura para describir el momento de la venida de Cristo, cuando los impíos huirán despavoridos de la presencia del Señor. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 12 al 14 leemos: miré cuando abrió el sexto sello, y entonces hubo un gran terremoto. El sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se envolvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se replegó como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla fueron removidos de sus lugares. Lo cierto es que ante la presencia del Señor todo es conmovido por su poder y su santidad, y los impíos no resistirán estar en la presencia del Eterno. Sigamos estudiando Isaías 34. Ahora el Señor usa una nación como símbolo del juicio que vendrá a todas las naciones de la tierra. En los versículos 5 al 17 se describe el castigo del Señor al reino de Edom. En los versículos 5 al 8 describe la matanza de los edomitas. Leamos el versículo 5. Porque en los cielos se embriagará mi espada, descenderá sobre Edom para juicio y sobre el pueblo de mi maldición. La espada de Jehová simboliza los castigos divinos sobre los impíos. El profeta presenta a Dios empapando su espada vengadora de los cielos, templada en la cólera de Dios que habita en los cielos, y está dispuesta a descargarla sobre Edom, quienes eran enemigos del pueblo de Dios. Aunque parientes cercanos de los judíos, los edomitas siempre manifestaron un rencor especial contra ellos. Es posible, con el pretexto de la invasión asiria, que Edom se hubiera unido a los asirios para descargar su ira contra Judá, y quizás por esto se asocia aquí el nombre de Edom con el de Asiria en esta sentencia condenatoria de Isaías. Edom llega en esta profecía a ser símbolo de todas las naciones que son enemigas del pueblo de Dios. Ese odio acérrimo contra Israel es lo que provoca la ira de Dios. Algo que debemos considerar es que los castigos divinos sobre Edom simbolizan los castigos que ocurrirán en aquel gran día de Jehová. Miremos el versículo 6. Llena está de sangre y de grasa la espada de Jehová, sangre de corderos y de machos cabríos, grasa de riñones de carneros, porque Jehová tiene sacrificios en Bosra y una gran matanza en tierra de Edom. Se presenta la espada de Dios llena de sangre de sacrificios. Dios va a pronunciar una sentencia contra Edom y su capital, que es Bosra. Los corderos y los machos cabríos representan al pueblo de Edom, que sería entregado a la matanza como animales en el momento del sacrificio. Bosra era la capital más importante de Edom, pero vendría sobre esta ciudad asolamiento,
porque Dios la castigará por levantar su mano contra el pueblo de Dios. Miremos los versículos 7 y 8. Con ellos caerán búfalos, toros y becerros. Su tierra se embriagará de sangre y su polvo se llenará de grasa, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Los búfalos y los toros de este pasaje representan a naciones fuertes que acompañarían a las más débiles, los corderos y machos cabríos, al lugar de sacrificio. Se representan a naciones participando en el gran conflicto entre el bien y el mal, en donde estas naciones se alían con Satanás para atacar a Sión, para destruir el monte de Dios, y entonces Dios sale triunfante. Esta figura es clara en Jeremías capítulo 46, el verso 10. Leamos: mas ese día será para Jehová, Dios de los ejércitos, día de retribución, para vengarse de sus enemigos, y la espada devorará y se saciará y se embriagará de la sangre de ellos, porque sacrificio será para Jehová, Dios de los ejércitos, en tierra del norte junto al río Éufrates. Al describir la tan demorada hora de la retribución de Edom, que será castigado por su persistente hostilidad contra el pueblo de Dios, entonces indiscutiblemente representa el momento en que el Señor dará la retribución final a todos los pueblos y naciones que rechazaron la dirección divina y persiguieron al pueblo de Dios. Una descripción del momento en que el Señor descarga su ira sobre los impíos, Elena de White así lo comenta: los impíos reciben su recompensa en la tierra, serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos. Algunos son destruidos como en un momento, mientras otros sufren muchos días. Todos son castigados conforme a sus hechos. Habiendo sido cargados sobre Satanás los pecados de los justos, tiene éste que sufrir no solo por su propia rebelión, sino también por todos los pecados que hizo cometer al pueblo de Dios. Su castigo debe ser mucho mayor que el de aquellos a quienes engañó. Después de haber perecido todos los que cayeron por sus seducciones, el diablo, que tiene que seguir viviendo y sufriendo en las llamas purificadoras, quedan por fin destruidos los impíos, raíz y rama, Satanás la raíz y sus secuaces las ramas. La penalidad completa de la ley ha sido aplacada. Las exigencias de la justicia han sido satisfechas, y el cielo y la tierra, al contemplarlo, proclaman la justicia de Jehová. Libro El conflicto de los siglos, página 731. El fin del mal será una realidad, y los hijos de Dios estarán amparados bajo las alas del Omnipotente. Sigamos estudiando Isaías 34. En los versículos 9 al 11 se habla de la destrucción por fuego que traerá desolación total sobre estas naciones. Veamos el versículo 9. Sus arroyos se convertirán en brea, su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. Esta figura se basa en la destrucción de Sodoma y Gomorra. En el lugar donde quedan ahora hay petróleo y betún, que son combustibles para el fuego. Cuando Cristo venga, toda la tierra será destruida por una gran conflagración. Esto da como resultado una gran desolación y, por supuesto, destrucción total. Versículo 10. No se apagará de noche ni de día, sino que por siempre subirá su humo. De generación en generación quedará desolada y nunca jamás pasará nadie por ella. Al parecer, esta destrucción será de un fuego que no se apaga. Algunos pueden llegar a confundirse con estos pasajes del fuego eterno, pero debemos considerar lo que nos quiere decir el escritor. Esto nos recuerda el fuego eterno que cayó sobre Sodoma y Gomorra. Leamos Judas, el versículo 7. Dice: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, ¿qué significa lo del fuego eterno? Lo primero que tenemos que decir es que no sigue ardiendo todavía. No es que todavía las ciudades de Sodoma y Gomorra están ardiendo. Entonces, ¿a qué se refiere el fuego eterno? Se refiere a un fuego con consecuencias eternas.
El Apocalipsis habla del lago de fuego donde todos los impíos serán arrojados y lo define como la segunda muerte, es decir, la muerte eterna. Leamos Apocalipsis capítulo 20. Miremos varios versículos. El versículo 10 dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este fuego tiene consecuencias eternas. Veamos los versículos 14 y 15. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquí se nos aclara que el lago de fuego que arde día y noche es la muerte segunda, es la muerte eterna. Es decir, ese fuego arde hasta que todo lo que se debe consumir será consumido y nunca más será sobre la faz y la historia del universo. Eso es lo que significa fuego con consecuencias eternas. Sigamos estudiando el capítulo 34 de Isaías, ahora el versículo 11. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella, y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. La presencia de aves impuras era una señal de desolación y baldío. Estas son figuras en las que Isaías ya nos ha habituado a observar. Aplicar estos acontecimientos a los momentos finales de la historia, cuando Cristo venga, los impíos perecerán, los fieles hijos de Dios irán al cielo y comienzan los 1000 años donde Satanás y sus ángeles quedarán confinados en este planeta Tierra. La Tierra queda desolada ante la destrucción causada por las plagas y el gran terremoto que ocurre ante la venida del Señor. Jeremías nos muestra esto en visión profética, en el capítulo 4, versículos 23 al 26. Miré a la tierra y vi que estaba desordenada y vacía, y los cielos y no había en ellos luz. Miré los montes y vi que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y vi que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades estaban asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Esto lo que nos quiere decir es que el mal no va a durar para siempre. El mal y los malos serán destruidos. Volvamos a Isaías capítulo 34, ahora los versículos 12 al 15, que habla de la desolación que se convertirá en habitación de todo tipo de ave o animal silvestre. Leamos el versículo 12. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán como nada. Todos aquellos de Edom han huido, y el reino quedó reducido al caos. Las fuerzas del mal no prevalecerán ante la presencia del Señor. Sigamos con los versículos 13 al 15, donde se describe la desolación de esta nación, es decir, su destrucción será total, no habitará allí hombres, será un desierto habitado por diversas especies de animales silvestres. Leamos. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán moradas de chacales y patio para los pollos de las avestruces. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje llamará a su compañero. La lechuza también tendrá allí refugio y hallará para sí reposo. Allí anidarán el búho, pondrá sus huevos, sacará sus pollos y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí los buitres con su pareja. Las ciudades más importantes de Edom quedarán tan destruidas y desoladas que se convertirán en lugar de descanso de los animales salvajes. Jesús habló de una destrucción tal que las aves de rapiña vendrán y tomarán los cuerpos muertos. Será una aniquilación total de los impíos y una desolación total de la tierra. Y finaliza el capítulo 34 de Isaías con los versículos 16 y 17. Consultad el libro de Jehová y leed si falta alguno de ellos. Ninguno faltó con su pareja, porque su boca mandó y su mismo espíritu los reunió, y él los echó suertes, y su mano les repartió a cordel. Para siempre la tendrán por heredad, de generación en generación morarán allí.
Esta es una invitación a mirar el libro de Jehová, que parece ser reconocido oficialmente por todos. Quizás sea la primera alusión a una colección canónica de las Escrituras, el testimonio que ha dejado a todos los habitantes de la tierra para señalar el camino de la vida y advertir sobre las consecuencias de la rebelión. Dios es un Dios justo, apreciado amigo y hermano, que nos ha dejado todo claro para que podamos entender las cosas que van a pasar. Y que cuando vemos en el libro de Dios, todo queda claro. No hay duda. Dios lo ha guiado todo, lo ha hecho todo, y Dios nos invita a que miremos el libro de Jehová, contemplemos sus indicaciones, sigamos sus consejos para que nuestra vida pueda estar en el lugar correcto. Y terminamos nuestra meditación de este capítulo con una declaración de Elena de White. El día de la venganza de Dios está por sobrecogernos. El sello de Dios será puesto únicamente sobre la frente de aquellos que suspiran y lloran por las abominaciones que son cometidas en la tierra. Los que simpatizan con el mundo, comen y beben con los borrachos, serán destruidos con los que hacen iniquidad. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está sobre aquellos que hacen el mal. Esto lo encontramos en Joya a los Testimonios, tomo 2, página 67. Amigo y hermano, el día señalado está a punto de llegar y cada uno de nosotros debemos decidirnos por Jesús. Te invito a darle la oportunidad a Jesús de transformar tu vida y guiarte por el camino de salvación. Que el Señor te bendiga, es mi oración por ti. Amén.